Masejet Baba Batra Daf Kuf Yudhet Amud Alef 118a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. En la clase anterior mencionamos diferentes opiniones, un mahloket, una discusión sobre a quién se le repartió la tierra de Israel. Según la primera opinión, Rabbi Yoshia, se le repartió a cada uno y uno que salió de Egipto. Todos aquellos que estaban presentes en la salida de Egipto y que tenían más de 20 años, como ya explicamos en la clase anterior, recibieron una parte en la tierra de Israel. En realidad ellos mismos no la recibieron al final porque ellos murieron en el desierto antes de entrar a Israel, pero sus descendientes las recibieron. La segunda opinión, Rabbi Yonatán, opina que ¿quién recibió una parte en la tierra de Israel? Todos aquellos que entraron a la tierra de Israel. ¿Sí? Todos aquellos que entraron a la tierra de Israel. Y tercera opinión, opina Rabbi Shimon ben Elazar, que también recibieron los que salieron de Egipto y también recibieron los que entraron a Israel. Y además a continuación nos trae 6 preguntas que le formuló, que le hizo Rav Papa a Abaye en relación a esta partición, esta división de la tierra de Israel. Y antes de mostrar las preguntas, decir las preguntas, la Gemara trae un simán, una señal para que nos recordemos cada una y una de las preguntas. Dice la Gemara, simán la Rav Tzelofhad ve Yosef Ichpal Menashe Yahashev. Cada una de las preguntas tiene una de estas palabras y así nos podemos recordar. La primera pregunta, Amarle Rav Papa le Abaye. Bishama le manda mal yotze mitzrayim mitchalka aretz haynu dichtiv la Rav tarben halato el amar tamid halato. El alemán de Amar le bae aretz mai la Rav tarben halato kashia. Primera pregunta que le hizo Rav Papa Abaye es la siguiente. Hay un pasuk en Bamidbar 26:54 que nos dice la Rav tarben halato velamat tamit nahalato. Traducción literal: mientras más números, más partes de la tierra de Israel recibían. Menos números, menos herencia, menos parte de la tierra de Israel recibían. Así nos dice el pasuk. Le pregunta a papá Abaye, mira, según la opinión que se dividió la tierra de Israel, según la opinión que se dividió la tierra de Israel para aquellos que salieron de Egipto, entiendo perfectamente qué me viene a decir el pasuk. El pasuk me viene a enseñar algo importante. ¿Qué me viene a enseñar? Que una familia que en el momento de la salida de Mitzrayim eran muchos, recibieron muchos, a pesar que en el momento de la entrada de Israel ya eran pocos. Y por otro lado, una familia que eran pocos en la salida de Egipto, recibieron poco, a pesar que en la entrada de Israel podía ser que eran muchos. Sería un hidush. Pero según la opinión que la tierra de Israel se dividió según aquellos que entraron a Israel, o sea, la segunda opinión de Rabbi Yonatán, ¿cuál es el hidush del pasuk? Obviamente, si es según los que entraron a Israel, pues si había muchos, recibieron muchos. ¿Sí? Si es según los que entraron a Israel, pues si había muchos, si habían pocos, pocos. ¿Cuál es el hidush? La verdad se queda en Kashia. ¿Qué me viene a enseñar el pasuk? Es obvio que es así. Segunda pregunta, dice la Gemara, que le hizo Rav Papa a Abaye. Importante aclarar, Abaye no es que dijo algo, simplemente Rav Papa se las está haciendo a Abaye para ver si tiene una respuesta al respecto. Segunda pregunta, ve amarle Rav Papa le Abaye, Bisham le manda mal yotze mitzrayim haynu de katzavchan benot zelofchad. El alemán de amarle baeha aretz amay tzavchan haleite del ishkol. El alejazará belitol benichse jefer. Segunda pregunta que le formuló Rav Papa Abaye es la siguiente. Según la opinión que nos dice que demos una pequeña introducción. Benot Zelofhad, las hijas de Zelofhad, ¿sí? Ellas demandaron y pidieron un derecho de heredar la porción del padre. El papá de estas niñas, o sea, Zelofhad, él estuvo ¿qué? ¿En la entrada de Israel? No, estuvo en la salida de Egipto. Entonces pregunta la Gemara, según la opinión que vamos en una salida de Egipto, entiendo por qué las hijas pidieron esa parte. Pero según la opinión que dice que vamos según la entrada de Israel, ¿por qué estaban pidiendo esa parte? El papá de ellas, o sea, Zelofhad, no estaba en la entrada de Israel. Dice la Gemara, definitivamente, esto sí lo podemos responder. Dice la Gemara, la respuesta es la siguiente. Según la opinión que vamos según la entrada de Israel, y los que entraron son los que recibieron la parte, la demanda de las hijas de Zelofhad era para el tema de
para la ley que mencionamos en la clase anterior, que también el que dice que vamos en una entrada de Israel, hay una hazara, hay algo de Yotze Mitzrayim. Ellos reciben una parte, pero una vez lo reciben, se regresa y una vez se vuelve a dividir parejo. ¿Sí? Entonces se refiere a la ley que mencionamos en la clase anterior, que establece que las porciones de herencia se revertían a aquellos que salieron de Egipto. O sea, las recibían aquellos que entraban, pero una vez las recibían, se revertían y nuevamente se dividían. De tal manera que si había uno que tenía de una tribu 2 hijos y otro uno hijo, o sea, habían 3 partes, no recibía 2 y 1, sino agarraban al principio 2 y 1, revertían al origen y dividían, de tal manera que uno se quedaba con 1 y medio, 1 y medio. ¿Sí? Y eso es lo que estaban ellas solicitando, que una vez los que entraron a Israel, ¿sí? Que su papá no entró, los papás de estas niñas no entraron, pero los tíos entraron, entonces una vez agarraron, pues debería de regresar a su origen a Jefer, ¿sí? El abuelo, y una vez Jefer tiene, pues ellas deberían de poder heredar también, porque ellas son hijas del hijo del difunto. Por eso es que ya estaban demandando. Seguimos. Bishlam alemán de Amar Yotze Mitzrayim de Katzavhan ben Yosef. Dichtiva y Daberu ben Yosef. El alemán de Amar le Baeha Aretz Mai Katzavhe Kulu Shakul. Mishum de Falim de Abu Nefisheleu. Otra pregunta dice la Gemara. Está escrito en la Torah que los hijos de Yosef, dice el Pasuk en Yoshua está escrito en los profetas 17:14, está escrito Veidaberu ben Yosef et Yoshua lemor maduana tatali nahalá goral echad vejebel echad vani amrab. La descendencia de Yosef dijo, ¿por qué nos diste una porción tan pequeña? Nos deberías de dar mucho más. Somos un pueblo una tribu muy numerosa, muy grande. Dice la Gemara, un segundo. Según la opinión que vamos según la salida de Egipto, entiendo por qué estaban reclamando. ¿Por qué? Porque el momento de la salida de Egipto eran menos y el momento de la entrada de Israel era mucho más. Entonces, si das según la salida de Egipto, estás dando muy poquito en relación a lo que eran en ese momento de la entrada de Israel. Entonces entiendo por qué están reclamando los hijos de Yosef. Pero según la opinión que dice que damos y repartimos la tierra de Israel, según los que entran a Israel, no entiendo qué están reclamando. Cada uno recibió según los que entraron. Entonces, si entraron muchos, pues recibieron mucho. ¿Cuál es el reclamo aquí? Dice la hermana, no, todavía hay reclamo. Podemos explicarse también según la opinión que dice que vamos según la entrada de Israel, puede haber un reclamo porque había muchos niños, tefalim, y los niños menores de 20 años no recibieron parte. Entonces están diciendo a Yosef, mira, aunque nos están dando según ahorita que somos muchos, está bien, pero todavía somos muchos, hay muchos adultos, pero hay muchísimos niños, y los niños no estamos menores de 20, y de esos no estamos recibiendo, para ellos no estamos recibiendo nada. Entonces por eso estaban siguiendo reclamando, danos un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos muchos niños y eventualmente vamos a tener poco lugar. Ya entonces mostramos las primeras 3 preguntas que le hizo Rapapá a Abaye. Antes de seguir con la cuarta, quinta y sexta, la Gemara interrumpe y nos enseña lo siguiente. Amar Abaye, Shma Mina, lo avejad de los Shakil, de Isal Kadataja avejad de los Shakil, y Baile le Mitzvach, vejitema de Tzavach veani, Katvekra de Tzavach de Loani, lo Katvekra, Haben Yosef de Tzavach de Loani, Vekatinukra, Atam Etzatova Kamashmandi, Baile le Inish le Izdaure Me'aina Bisha. והיינו דקאמר לאו יהושע דכתיב ויאמר עליהם יהושע עמם רבתה עלה לך יערה אמר לאו לכו והחביאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין הרע אמרו לה ענה מזרעה דיוסף דלא שלטה בעינה בישה דכתיב בן פורת יוסף בן פורתה לעין ואמר רבי יהוא אל תקרא לעין אלא עולה עין רבי יוסי רבי חנינא אמר מאחה ויתגו לרוב בקרב הארץ מדגים שהים מים מכסים עליהם ואין עין הרע ואין העין שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהם. Abaye trata de estudiar, de aprender de aquí lo siguiente. Escuchen bien, Rapotay. Nosotros vimos en la Torá Pesukim que demandan las hijas que reclaman, ¿sí? Las hijas de Tzelofhad, herencia. Y también vimos que también reclaman ¿quién? Los hijos de la descendencia de Yosef. ¿Sí? Las hijas de Zelofhad quieren una parte y los hijos de Yosef tenían una parte, pero querían más. 2 reclamos vimos en la Torah. Dice Abaye, podemos deducir que aparte de estos, o sea, aparte de estos 2, las hijas de Zelofhad por un lado y los hijos de Yosef de otro lado, no hubo nadie más que reclamó. O sea, todos recibieron una porción en la tierra de Israel. Porque si no hubiese sido así, pues también los otros hubiesen reclamado. El hecho que no está registrado que reclamaron significa que
que nada más, si nadie reclamó es porque recibieron todos. Entonces, mashma que, dice la Gemara, el hecho que nada más están registrados 2 reclamos, de aquí aprendemos que más nadie tenía una razón por la cual reclamar. O sea que todo el mundo recibió. La Gemara intenta tumbar esta deducción. Dice, no, pero puede ser que muchos más reclamaron, solo que la Torah nada más nos dijo los que reclamaron y sirvió el reclamo. Como las hijas de Zelofhad, que reclamaron y al final recibieron. Dicen, no podemos decir así, porque los hijos de Yosef reclamaron y no les sirvió, y aún así está registrado. Entonces podemos ver a la deducción, que el hecho que nada más está escrito estos 2, más que nada más estos reclamaron y no más. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba todavía. ¿Por qué? Porque los hijos de Yosef, en verdad puede ser que los reclamos que se escribieron son únicamente el reclamo que tuvo efecto, que sirvió, como los de Zelofhad. Me preguntaste, pero también el de Yosef está escrito y no tuvo efecto, no sirvió. Eso fue escrito para enseñarte de paso otra cosa, para enseñarte un consejo. ¿Qué consejo? Que una persona tiene que ocultarse para cuidarse del Ainara, del mal de ojo. Y por eso fue escrito el reclamo de Yosef. ¿Qué tiene que ver el reclamo de Yosef? No, porque Yehoshua, cuando los hijos de Yosef vinieron y le dijeron, mira, somos muchos, ¿sí? Según una opinión que cuando salimos de Mitzrayim éramos poco y ahorita somos muchos, damos más. Y según la otra opinión que ¿qué? Según la otra opinión que vamos según la salida de la entrada de Israel, pero somos muchos niños, entonces necesitamos más. ¿Qué le respondió Yoshua? Les dijo Yoshua, si son muchos, aleleja yara, vayan hacia el Yahara. ¿Qué es Yahara? Escóndanse en los bosques, Yaharim. ¿Para qué? Ocúltense. ¿Para qué? Para que no tengan Ain Hara. Entonces puede ser que por eso fue registrado este reclamo de Yosef, para enseñarnos la respuesta que le respondió Yehoshua. ¿Sí? ¿Y qué le respondieron los hijos de Yosef a lo que les dijo Yoshua? Le dijo, no te preocupes, no nos tenemos que esconder, porque nosotros somos descendencia de Yosef, y la descendencia de Yosef es conocido y sabido que ¿qué? Que no les afecta la Ainara, como dice el pasuk en Bereshit 49:22, Ben porat Yosef, Ben porat Aleain. Dice Rabbi Abau, no Aleain, Oleain. Los hijos de la descendencia de Yosef está por encima del mal de ojo de la Ainara. Otra fuente para esto, dice Rabbi Yosef Jaina, lo aprendemos de el pasuk ahí 48:16, que compara a los hijos de Yosef con los peces. Dice que se va a reproducir como los peces. Se los compara con los peces. De la misma manera que los peces en el agua están tapados con agua y por ende la Ainara no les afecta. Igualmente la descendencia de Yosef es como si fuera que están tapados con agua y no les afecta la Ainara. Así le respondieron los hijos de Yosef. Entonces no tenemos por qué ocultar de que somos muchos. Pero sí puede ser, lo que además está diciendo ahorita es, puede ser que hubo mucho más reclamos y nada más se registró el reclamo que tuvo efecto, que al final fue respondido. Los hijos de Zelofhad, también el de Yosef fue registrado y no les escucharon. No, para el consejo de Ainara, ocultarse de él, Ainara. Seguimos, Rabotay, Meragelim, Yoshua, Bekalev, Natruj, el Kam, Minane, Milamar, Ulada, Markra, Yoshua, Binun, Bekalev, Benifune, Hayu, Minha, Anashim, Haem, Mai, Hayu, Inema, Hayu, Mamash, Raketiv, Karachrina, Velo notar Mahem, Ish, Kim, Kalev, Benifune, Yoshua, Binun, Elamai, Hayu, Shehayu, Behelkam, Shehayu, Behelkam, Hayu. Mencionamos en la clase anterior en la Baraitá, ¿qué pasó con la parte de los Meragelim? Según la opinión que vamos según la salida de Egipto, pues los espías salieron de Egipto, entonces tienen una parte. ¿Qué pasó con esa parte? Dice la Baraitá, Yoshua y Caleb, que eran de los espías que al final se retractaron y no se metieron en todo esto. De hecho, hablaron bien de la tierra de Israel. Yoshua y Caleb recibieron su propia parte y adicionalmente recibieron también la parte de todos los espías. ¿Sí? ¿Dónde aprendemos? Así vimos en la Baraitá. Y la Gemara busca una fuente para esto ahorita. ¿Dónde aprendemos esto? Dice Ulá, del pasuk en Bamidbar 14:38. Está escrito que Yoshua, Binun y Caleb ben Yefune, Hayu min Hanashimaem, Hayu, vivieron entre todos los demás espías. Ellos vivieron. Dicen, ¿qué Hayu? ¿Qué se refiere Hayu? ¿Que no murieron? A diferencia de los demás espías que murieron. Eso ya está escrito en el Bamidbar 26:65. Pero no tarme Ish, Kim, Caleb ben Yefune. Yoshua, no está escrito que todos murieron menos Yoshua y Caleb. Entonces, ¿para qué necesitas el pasuk Hayu? Dice la Gemara, se refiere que Yoshua y Caleb, Hayu Behelkam, vivieron y habitaron en la parte de ¿quién? De los demás espías. O sea, aquí aprendemos que Yoshua y Caleb, aparte de recibir su propia parte, también recibieron la parte de todos los demás espías. Seguimos.
מתלוננים ועדת קורח, לא היה להם חלק בארץ. והתניא מרגלים מתלוננים ועדת קורח, יהושע וכלב נטלו חלקם. לא קשיא. מר מקיש מתלוננים למרגלים, ומר לא מקיש מתלוננים למרגלים. דתניא, אבינו בן במדבר זה צלוף חד והוא לא היה בתוך העדה, זה יד מרגלים. אדוני מהשם זה מתלוננים, ועדת קורח כמשמעו. מר מקיש מתלוננים למרגלים, ומר לא מקיש מתלוננים למרגלים. Otra cosa que mencionamos en la varita en la clase anterior es mitlonenim. ¿Quiénes son los mitlonenim? Los que se quejaban, los quejosos. ¿Sí? Y Adat Korach. ¿Quién es Adat Korach? La congregación de Korach, que hicieron todo el mahloket. Está escrito que ellos no tuvieron parte en la tierra de Israel. Así vimos en la baraita en la clase anterior. Pregúntale a Gemara, no me cuadra, porque hay una segunda baraita que dice que los merragelim, espías, los mitlonenim, o sea, los que reclamaron durante el desierto, aparentemente, y la congregación de Korach, Yoshua y Caleb recibieron la parte de ellos. O sea que ellos sí tenían una parte, pero no la recibieron ellos, sino ¿quién? Yoshua y Caleb. Contradicción. En la baraita de ayer está escrito que mitlonenim y Adat Korach, los quejosos y la congregación de Korach, no recibieron no tenían en absoluto parte en Israel. Y en la segunda, mashma que sí tenían, solo que no la recibieron, y la recibió en vez ¿quién? Yoshua y Caleb. No nos confundamos. Sobre merragelim, sobre espías, también la baraita de la clase anterior dice claramente que Yoshua y Caleb recibieron la parte de los espías. Pero la baraita de la clase anterior respecto a los quejosos, los que reclamaban, y Adat Korach dice, Lo hayalaim helek baaretz, no tenían una parte en la tierra de Israel, no tenían nada aparentemente. ¿Sí? Y por otro lado, en la segunda baraita que estamos viendo ahorita está escrito que los quejosos con la congregación de Korach, al igual que los merragelim, tenían una parte, solo que no la recibieron ellas, sino recibió en vez Yoshua y Caleb. Contradicción. Dice la Gemara, no. En verdad esto es un mahloket tanaim. El Taná de la segunda baraita compara a los quejosos, a los que reclamaban en el desierto, con los merragelim. De la misma manera que los merragelim tuvieron una parte y se cedió a Yoshua y Caleb, también los quejosos y Adat Korach también tenían una parte y se lo dieron a ellos y se lo recibió Yoshua y Caleb. Sin embargo, el Taná de la primera baraita, o sea, de la clase anterior, no compara a los quejosos y Adat Korach con los merragelim. ¿Y dónde vemos esto? En la baraita. Dice la baraita, cita el pasuk en Bamidbar 27:3. Lo cito completo. Avinu met Bamidbar, vehu lo haya betoch haeda noadim al Hashem ba'adat Korach. ¿Qué se refiere a cada parte de este pasuk? Dice la Gemara lo siguiente. Avinu met Bamidbar se refiere a Tzelofhad. ¿Quién es Avinu met Bamidbar? Las niñas están diciendo, mi padre murió en el desierto. ¿A quién se refiere? Tzelofhad. Vehu lo haya betoch haeda se refiere a los merragelim. ¿Sí? Que está escrito Aida. Admatai la Aida Ra. Hanoadim al Hashem se refiere a los que estaban en contra de Dios, los que reclamaban, los quejosos. Y Badat Korach se refiere a la congregación de Korach. O sea que este pasuk está escrito uno detrás de otro. Primero Tzelofhad, después está escrito los espías, después está escrito los quejosos, los que se quejaron durante el desierto, y la congregación de Korach. Entonces, la Gemara explica, el Taná de la segunda baraita compara a los quejosos con el de antes, con los merragelim. Ya que los merragelim recibieron una parte y fue para Yoshua y Caleb, también los quejosos, los que reclamaron también. Y el Taná de la primera baraita, o sea, la baraita de la clase anterior, no compara a los quejosos, como dijimos, con los merragelim. Y por lo tanto, nada más los merragelim tenían una parte que fue para Yoshua y Caleb, pero los que reclamaban, esa parte no iba para ellos. Ahorita la Gemara retoma las preguntas. ¿Qué preguntas? Las preguntas que estaba haciendo Rav Papa a Valle. Eran 6, hicimos 3. La próxima pregunta que le hizo Rav Papa Abaye es la siguiente. Vamos a Rav Papa Abaye. ולמאן דמקיש מתלוננים למרגלים, יכפו ליהושע וכלב וירתו לכולי ארץ ישראל, אמר למתלוננים שבעדת קורח כאמרינן. La Gemara, esta es la cuarta pregunta. La cuarta pregunta que le hace Rav Papa Abaye. Según la opinión que acabamos de mencionar, que comparamos a los quejosos, que aparentemente a qué se refiere los quejosos, lo que reclamaron durante el Egipto, durante el desierto, perdón. Que comparamos a los quejosos ¿con quién? Con los merragelim. Y por lo tanto decimos que Yoshua y Caleb no solamente recibieron las partes de los demás espías, sino también de todos los que se quejaron. O sea, que tenían una parte de todos aquellos que se quejaron, pero esa parte fue para Yoshua y Caleb. Pregunta la Gemara que Yoshua y Caleb básicamente heredaron una parte tan grande, porque muchísimas personas se quejaron en el desierto con varias cosas, el man y 1000 cosas que se quejaron. Entonces toda esa parte fue para Yoshua y Caleb, o sea que tenían 3/4 de la tierra. ¿Acaso es posible? Dice, le responde la Gemara, no, cuando decimos quejosos, no es quejosos y congregación de Korach. Los quejosos lo que reclamaron de Adat Korach. O sea, básicamente, los que estaban en Adat Korach. Esa parte, según esta opinión,
estos que estaban en Edad Korach, iba para Yoshua en Caleb, pero no todos los que se quejaron durante todo el desierto. Quinta pregunta. De amarle Rapapá le Abaye Bisho, le manda Maleot Semitzayim Jalkar, Etzainu Dichtiva y Pelujav le Menashe Asara. Shita de Shita Bate Avot, de Arba Didhu Asara. El alemán de amarle Baeja Ares, Temania Hadu de Avu, Shita de Shita Bate Avot, Utredidu Atemania. Veritamejo le manda Maleot Semitzayim Jalkar, Tishavu. Ela, Maidach le Mar Had Abba de Abba Abaleu, Ahanami, Treaje de Abba Abaleu, Tetania. נתון תיתן להם זו נחלת אביהם, בתוך אביהם זו נחלת אביהם, והפרטי נחלת אביהם להם, זו חלק בכל רבי אליעזר בן יעקב אומר, אף חלק אחי אביהם נטלו שנאמר, נתון תיתן למאן דאמר, תרי אחי דאבא אבלהו, ההוא מאחוזת נחלה נפקה. Quinta pregunta que le hizo, que le formuló Rapapá Abaye es la siguiente. Está escrito en Yehoshua 17:5, en los profetas está escrito que la tribu de Menashe recibieron 10 porciones en la tierra de Israel. Javlé, 10 porciones de la tierra, 10 partes. Dice la Gemara, según la opinión que nos dice que la tierra se repartió según aquellos que salieron de Mitzrayim. Entiendo por qué son 10, escuchen por qué. 6 eran los patriarcas de esa tribu, entonces para cada padre, ¿sí? Por cada familia paterna, 1, son 6. Y las otras 4 son las mismas hijas de Zelofhad, que eran descendientes de la tribu de Menashe, y recibieron 4 partes. ¿Cuál partes? Ya mencionamos en la Mishnah 3 de ellas, que en la Mishnah, ¿cuáles son las 3 partes de las hijas de Zelofhad? Una, la parte del padre de ellos mismos, Zelofhad. Otra, la parte del abuelo Jefer, que cuando murió Zelofhad debería haber merecido una parte como hijo. Y una tercera, que es una parte adicional, porque cuando murió Jefer, Zelofhad el padre, aparte de recibir una parte normal, también tiene que recibir ¿qué? Por ser primogénito. Y la cuarta vamos a verla más adelante ahorita. Pero entiendo por qué son 10 partes. 6 de los padres de la tribu, más 4 de las hijas de Zelofhad. Pero según la opinión que dice que la parte que se recibieron son según los que entraron ¿a dónde? A Israel, ¿sí? No son 10, son 8. 6 de los padres paternos de la tribu de Menashe, que eso sí no cambia, que entraron a Israel, y 2 de las hijas de Zelofhad nada más. ¿Por qué 2? Porque según la opinión de que vamos en una entrada a Israel, las hijas de Zelofhad no tenían derecho en la parte del papá. El papá no tenía derecho a nada. No tenía derecho a nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el papá no entró a la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces, nada más quedan de las 2 partes. ¿Qué 2 partes? Las de Jefer, básicamente. Sí, que regresan, que cuando ellos los hijos que entraron a Israel regresa, se revierte, como ya explicamos, al abuelo, y ahí otra vez ellos reciben, pero reciben ¿qué? 2 partes nada más, entonces debería ser que 8, entonces ¿por qué el pasuk no dice 10? Dice la hermana, no entiendo tu pregunta. Y según la opinión que vamos según la salida de Mitzrayim, si te cuadra, tampoco cuadra, porque son 6 paternos y 3 partes que recibieron las hijas de Zelofhad, las 2 de Jefer y una por Zelofhad que salió de Mitzrayim, pero falta una más. ¿Qué vas a decir? ¿Parece una más? No, que había un hermano adicional, un hermano de Zelofhad, que murió sin hijos y recibieron una parte adicional de ahí. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, según la opinión que dice que vamos en una entrada a Israel, podemos decir que habían 2 hermanos que murieron sin hijos. Entonces, por eso hay 2 partes adicionales. Entonces, sí, así dice la Gemara. Según la opinión que vamos a una salida de Mitzrayim, son 6 por las familias que habían en el momento actual cuando entraron en Israel, más 3 de las hijas de Zelofhad, las 3 partes que explicamos, una más falta la décima. Tenemos que decir que había un hermano adicional que murió y ellos recibieron una parte adicional a mí. Entonces, según la segunda opinión, también podemos decir que hay 6 padres, que hay 6 partes, más 2 de Jefer, más 2 más de 2 hermanos, no un hermano, 2 hermanos que murieron sin hijos y ahí recibieron 2 partes adicionales, o sea, de un hermano y del otro hermano que fallecieron sin hijos. Esta hermana te va a traer una prueba que hay una opinión que dice que falleció un tío de ellas, o sea, un hermano de Zelofhad, sin hijos. Dice la Baraita, el pasuk dice en Bamidbar 27:7, ¿Quién benot Zelofhad doverot? Naton titen lahem achuzat nachala betoch achei avihem ve'avartan nachalat avihem lahem. Cada parte de este pasuk se explica así. Naton titen lahem se refiere a la herencia del padre, o sea, del mismo Zelofhad, ¿sí? Que vamos según la opinión que vamos según la salida de Egipto, y Zelofhad salió de Egipto. Betoch achei avihem se refieren a la herencia que recibieron del papá, de Jefer, ¿sí?
Ve'abarta najalata bien laem se refiere a no la parte regular de Hefer, sino otra vez. Natón Titelaem se refiere a Tzelofhad mismo, la parte de Tzelofhad, porque vamos según que salió de Egipto, según esta opinión. Betoja bien se refiere a la parte de que cada uno de los hijos recibió en Hefer, la parte normal que recibieron entre los hijos del abuelo de ellas. Beabartat Najalata bien laem se refiere a la parte adicional que se merecía Tzelofhad por ser primogénito. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, hay una parte adicional más que recibieron. ¿Cuál? De un hermano de Tzelofhad que murió sin hijos. ¿Y dónde lo aprendemos? Natón Titen. ¿Por qué está escrito Natón Titen 2 veces? Para enseñarte que hubo un hermano adicional, una parte adicional que recibieron ¿de quién? De un hermano que murió sin hijos. Y según la opinión que dice que fueron 2 hermanos, como acabamos de decir que, según otra opinión tenemos que decir que habían 2 hermanos. ¿Sí? ¿Dónde saca ese segundo hermano? De Ahuzat Najalá. La palabra Ahuzat está repetida y Ahuzat Najalá. Herencia. Para decirte que hubo una herencia adicional de un segundo hermano que también murió sin hijos. Seguimos, Rapotay. Amarle Rapapale Abaye. Kra Mai Kahashiv. Y Tefalim Kahashiv Tuvavu. Y Bateavot Kahashiv Shitavu. Leolam Bateavot Kahashiv. Vea Kamashmalan. Divnot Tzelofhad. Natlu Helek Bejorá. Alma Eretz Israel Murzeketi. La sexta y última pregunta que le formuló, que le hizo a Rapapá Abaye es la siguiente. Escuchen bien. ¿Qué dijimos ahorita, Rapotay? Dijimos ahorita en el Pasuk que cuántas partes, porciones tenían en la tierra de Israel la tribu de Menashe. ¿Cuántas? 10. Muy bien. ¿Cuáles son las 10? 6 de Bateabot, de los padres, las familias, ¿sí? Que entraron a Israel. 6. Y 4 de las hijas de Tzelofhad. Cada uno según su opinión va a explicar. Según una opinión son 3 normal, más un hermano más que falleció. Y según la segunda opinión que vamos según la entrada de Israel son 2 más 2 hermanos, como explicamos. O sea, pero no entiendo esa mezcla del pasuk. El pasuk, ¿qué me está diciendo aquí? Sí se está refiriendo a cada partecita que recibió cada persona y miembro de la tribu de Menashe, pues son mucho más de 10. O sea, si me está metiendo aquí las 4 partes de Tzelofhad, de las hijas de Tzelofhad, o sea, que se está refiriendo personal, por cada uno y uno. Así que son mucho más de 10. Cada uno y uno recibe una parte. Así que vas a decir, no, se refiere a Bateabot. El pasuk está refiriendo nada más a Bateabot, nada más a las familias, a las cabezas de familias de dentro de Menashe. Entonces son nada más 6. Se pregunta la hermana, el pasuk me dijo que hay 10. Y como explicamos, 6 son de las cabezas de familias y 4 de las hijas de Tzelofhad. Dicen, no entiendo esa mezcla. Si te vas a referir en particular por cada uno y uno, pues son mucho más de 10. Y si te vas a referir a cabeza de familia, pues no son nada más 6. ¿Tú qué estás haciendo? Me estás mezclando cabeza de familia y parte de los particulares, de las Benet Tzelofhad. ¿Por qué esa mezcla? Dice la tienes razón. En verdad, el pasuk te quería mencionar nada más las porciones divididas entre cabezas de familia. ¿Que son cuántas? 6 nada más. ¿Y por qué entonces te mete la parte de las hijas de Tzelofhad, que no obstante eran descendientes de Menashe, pero son partes particulares, no son cabezas de familia? Dice, ¿sabes qué? Para enseñarte la siguiente alajá. Una de las partes que recibió Tzelofhad, las hijas de Tzelofhad, no Tzelofhad, las hijas de Tzelofhad es que la parte de primogénito que debería de haber recibido el papá, o sea, Tzelofhad, de su papá de Hefer. ¿Sí? Hay una regla, una alajá, que vamos a verla más adelante también, que el Bejor, todo lo que el primogénito recibe doble porción en la herencia, es únicamente Bemurzak, en la posesión que tiene el momento de la muerte y no en el futuro, lo que va a recibir. Entonces, siendo así, aquí en Israel, ¿qué eres? Futuro. Entonces, si es futuro, ¿cómo recibe doble de primogénito? ¿Cómo recibieron? Vemos de aquí, Kamash Malan, y eso es lo que nos quería enseñar el Pasuk. El Pasuk nos quiere enseñar que Tzelofhad recibió 4 partes y una de ellas era ¿qué? Por eso te mencionó las hijas de Tzelofhad, para enseñar que recibieron 4 partes y una de ellas es ¿qué? Bejor, para enseñarte que Israel, aunque entraron en un futuro, ya era considerado en el momento, antes, mientras que estaban en el desierto, mientras que estaban en Egipto, ya era considerado que la tierra de Israel ya era poseída, ya era posesión actual, ya es considerado como si fuese la posesión actual de Am Israel y no futuro, y por eso recibió dos doble. Vamos a ver esto más adelante también. Sigamos un poco más. Amar Mor. והבנים נתנו בזכות אבי אביהם ובזכות אבי אמותיהם, ועתניה בזכות עצמם לא קשיא. הכמאן דאמר ליוצאי מצרים, הכמאן דאמר לבאי הארץ. ויבאתם הווה לבאי הארץ, ולא קשיא. הדאב בן 20, הדלא הווה בן 20. Mencionamos en la baraitá de la clase anterior otra cosa mencionamos, que es la siguiente, y la Gemara con esto culminamos. Mencionamos que los hijos de los Merragelim, ¿qué recibieron?
Dijimos que los Meragelim, todas las partes de ellos, ¿a quién les fue? De los espías, a Yoshua y Caleb. ¿Qué recibieron los hijos de los Meragelim? ¿Sí? Igualmente los quejosos, los que se quejaron, o sea, Adad Korah, que explicamos, que se refieren a Adad Korah, que no recibieron nada. ¿Sí? Según una opinión, hay una parte que iba a Yoshua y Caleb, y según otra opinión, nada. Nadie recibió esa parte. Entonces, ¿qué recibieron los hijos? Dice nada más, recibieron una parte por mérito, no de los papás, porque los papás no tenían ninguna parte, o tenían una parte y se pasó a Yoshua y Caleb. Los hijos de ellos recibieron parte solo por mérito del papá de ellos, o del papá de la mamá de ellos, en caso que la mamá no tenía hermanos. ¿Sí? Dice, pero no me cuadra. O sea que por mérito propio, no. Mérito propio de los hijos, no. Porque sí. Preguntan, pero no me cuadra, porque hay una segunda baraita que dice que los hijos de los Meragelim, los hijos de esas personas malas, llamémoslo así, recibieron parte en la tierra de Israel. ¿Por qué? Por mérito propio. Contradice. Esa segunda baraita dice por mérito propio. La baraita que vimos ayer, en la clase anterior, dice que ¿qué? Por mérito del papá o del papá de la mamá. Dice, no es contradicción. La primera varita, o sea, la varita que vimos en la clase anterior, está hablando, según la opinión, que dividieron la tierra de Israel según los que salieron de Egipto. Entonces, los que salieron de Egipto, pues nada más los que salieron de Egipto. Entonces, ¿cómo van a ser por mérito propio? Ellos nacieron ¿en dónde? En el desierto. ¿Cómo van a recibir por mérito propio una parte en Israel? Repartieron únicamente según los que salieron de Egipto. No puede ser que entonces tenemos que decir que es por mérito de los abuelos, del papá del papá o del papá de la mamá. Y la segunda vareta, la que vimos ahorita, que dice que es por mérito propio, va según la opinión que repartimos la tierra de Israel según aquellos que entraron a la tierra de Israel. Ellos entraron, entonces ellos se merecen por mérito propio. Según la explicación, podemos decir que ambas varitas están de acuerdo que vamos según la partición de la tierra de Israel es según aquellos que entraron a la tierra de Israel. Y aún así no hay pregunta, porque podemos decir que la segunda varita está hablando a aquellos que cuando entraron a Israel tenían 20 años en adelante. Entonces, por mérito propio, entraron a Israel y recibieron una parte. Y la primera varita también se dice que vamos según la entrada de Israel, pero puede ser que tenían está hablando en casos que tenían menos de 20 años, entonces por mérito propio, también si vamos según la entrada de Israel y ellos entran a Israel, no reciben. ¿Por qué? Porque tenían menos de 20 años. Entonces la única manera como pueden recibir es por mérito de papá del papá o del papá de la mamá. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.